Hola, buen día. Estamos probando un nuevo formato en estas sesiones sobre la nueva Constitución. Los profesores, las profesoras solemos hacer clases de pie, por lo tanto este es un formato que yo espero que sea un poco más dinámico. Para que nos situemos en el tiempo, he hecho algunas prevenciones al respecto en algún video anterior. Todavía está trabajando las comisiones de armonización y de normas transitorias, por lo tanto lo que se dice aquí luego hay que situarlo en el contexto de algunas eventuales modificaciones que pudieran haber. El tema que quiero tratar hoy es algo que se ha solido llamar la Constitución económica. Un conjunto de decisiones que toma la Constitución respecto, a su vez, de lo que se puede decidir que sea o no sea la política en materia económica o ciertos pilares, ¿no es cierto?, de la actividad económica que vienen de alguna manera fijados por la Constitución. Muy probablemente no vamos a encontrar un capítulo con esta denominación, son más bien una serie de disposiciones que encontramos a lo largo de las constituciones en general, y en las que podemos fijar ciertos criterios para determinar cuál es el marco en general de esto que se ha llamado la Constitución económica. Básicamente estos criterios son tres, muy grosso modo, ¿no es cierto? Primero, quienes están habilitados, a quienes se les permite participar en la economía, quienes pueden ser agentes económicos. En segundo lugar, cómo se toman las decisiones en materia económica, el mercado, a través del mercado, a través de la planificación. Y en tercer lugar, normas de lo que podríamos denominar el régimen financiero público. ¿Existe un banco central? ¿No existe? ¿Con qué funciones? Etcétera, etcétera. Ese en general es el marco de lo que llamamos la Constitución económica. ¿Qué es lo que viene en esta nueva propuesta, o en la propuesta para una nueva Constitución? Perdón. En primer lugar, un enunciado de principio. Vamos a adelantar que la propuesta contiene muchísimas más normas de las que nosotros podíamos haber encontrado en la Constitución de 1980 y parte con un enunciado de principios respecto del rol del Estado en materia económica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice este principio? Dice que el rol económico del Estado se fundará de manera coordinada y coherente en los principios y objetivos de solidaridad, diversificación productiva, economía social y solidaria y pluralismo económico. Bajo ese enunciado general, vamos a estos tres criterios que yo mencionaba antes, ¿no es cierto? Primero, ¿quiénes pueden participar en la economía? La propuesta de nueva Constitución contiene una asignación de roles y habilitación de participación bastante amplia del Estado, ¿no es cierto? Dice que el rol económico del Estado, ¿no es cierto?, incorpora la iniciativa pública en la actividad económica y puede desarrollar actividad empresarial que puede adoptar diversas formas, ¿no es cierto? Diversas formas tanto de propiedad, tanto de gestión, tanto de organización, según determine la ley. Por lo tanto, esta discusión que durante mucho tiempo hubo bajo la Constitución de 1980 de una eventual restricción del Estado en la participación económica o en la participación empresarial queda descartada, ¿no es cierto? El Estado tiene una amplia posibilidad de participar en materia económica. También hay unas normas más o menos equivalentes o similares en el ámbito regional y en el ámbito comunal, pero no vamos a entrar en ellas porque la idea es tener aquí una noción general. En segundo lugar, los particulares siguen pudiendo participar en la economía, ¿no es cierto? Se garantiza la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas por parte de los particulares. Sin embargo, algunas de las actividades que puedan realizar de alguna manera van a quedar sustraídas del ámbito de acción de los particulares o no van a poder ser desarrolladas por los particulares como habían sido desarrolladas hasta ahora. Básicamente en dos áreas. Primero, sobre determinados bienes comunes, ¿no es cierto? La propuesta define distintos bienes comunes, algunos de ellos de carácter inapropiables como el agua. Sobre esos bienes comunes, específicamente sobre el agua,
Los particulares van a poder desarrollar actividades, pero con permisos que no tienen el carácter de comerciables. O sea, yo voy a poder tener un permiso para desarrollar una actividad que requiere agua, pero el permiso que se me da no es comerciable. Y por lo tanto, esto tiene dos efectos prácticos bastante inmediatos. Y es que yo no lo puedo considerar un activo en la medida en que no está en el comercio. Yo no voy a poder transarlo, no lo voy a poder bancarizar, por ejemplo, no lo voy a poder dar como parte de eventualmente una garantía para un crédito. Y la segunda característica es que obviamente las operaciones económicas sobre los proyectos asociados a estos permisos de agua de alguna manera van a encontrar alguna dificultad mayor en el sentido de que la operación misma no va a poder contener los permisos sobre agua y yo voy a tener que eventualmente hacer la transacción y confiar en que, o la persona que eventualmente adquiera estos bienes va a tener que confiar en que eventualmente pueda obtener esos derechos de agua. Por lo tanto, ahí hay un primer aspecto en que la actividad económica relacionada con el agua adquiere una modalidad distinta. El segundo elemento es que hay muchas actividades económicas que requieren permisos administrativos, ¿no es cierto? Vamos a poner el típico ejemplo de la acuicultura. La acuicultura requiere concesiones sobre partes de, eventualmente, de la columna de agua en el mar, sobre el lecho marino, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de concesión, a veces concesiones de terrenos de playa. Actualmente esas concesiones otorgan a sus titulares alguna protección del derecho de propiedad. Lo que contempla las disposiciones de la propuesta de nueva Constitución es que esos permisos de carácter administrativo no van a ser constitutivos o no van a dar derecho de propiedad, ¿no es cierto? Dice, estas autorizaciones, las autorizaciones administrativas para el uso de bienes comunes naturales inapropiables, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo matiz respecto de cómo se va a poder dar la actividad económica de los particulares. Y en un tercer plano más general, siempre relacionado a cómo los particulares pueden desarrollar actividades económicas, hay una modulación al derecho de propiedad, que no ha sido, como a veces se presentó en la discusión, tan dramática, pero sí tiene algunos aspectos sustantivos que hay que mencionar. Se sigue consagrando en la propuesta de nueva Constitución el derecho de propiedad. Sin embargo, se elimina de la regulación que existía hasta ahora la protección de la propiedad a las facultades del dominio, ¿no es cierto? Las facultades de uso, goce y disposición. En la Constitución de 1980 no se podía expropiar ni el bien ni estas facultades. Esa protección a esas facultades desaparece y es particularmente importante porque, como vamos a ver en alguna otra sesión, hay una serie de derechos que surgen que precisamente van a permitir al legislador ingresar en las facultades del dominio para eventualmente satisfacer algunos de los derechos, o mencionar específicamente el derecho a la vivienda. Entonces, esta eliminación de la protección específica al uso, goce y disposición como atributos o facultades esenciales del dominio puede tener un impacto importante. El segundo elemento es que justamente con ocasión de la protección a la propiedad surge por ahí por la década de los 20 o 30 del siglo pasado, lo que en la Constitución de 1980 se garantizó como el contenido esencial. Esta idea de la protección al contenido esencial justamente surge en torno a la protección de la propiedad, entre otros derechos, pero esencialmente la protección de la propiedad. Esta garantía se elimina en la propuesta. No hay una protección al contenido esencial. Por lo tanto, lo que sea el régimen de propiedad queda entregado de manera mucho más amplia a lo que quiera hacer el legislador. Y por último, en la cláusula de indemnización se garantiza que la indemnización, por expropiación va a consistir en el justo precio, o sea, se indemnizará el justo precio, pero por una parte, el justo precio es un concepto que puede ser modulado por el legislador. Si bien es cierto, la jurisprudencia, los tribunales en el pasado, con ocasión de disposiciones legales,
han entendido que el justo precio es el precio de mercado. Como esto está a nivel constitucional, perfectamente es una cláusula de habilitación para que el legislador pudiera definir qué es lo que es el justo precio. De hecho, uno de los propios convencionales comentando esta disposición decía que puede ser mayor que el precio de mercado. Bueno, si puede ser mayor, eventualmente también puede ser menor y eso va a depender del legislador. Y lo segundo es que si bien el pago de la indemnización sigue estando sometido al requisito de que sea previo a la toma de posesión material, la propuesta no contiene la exigencia de que sea dinero en efectivo. Por lo tanto, la indemnización, esto es que la expropiación tenga una compensación del daño, eso significa indemnizar, podría eventualmente la ley disponer que fuera o por otros bienes o por valores, ¿cierto? Por ejemplo, bonos del Estado. Perfectamente uno podría decir, mire, yo le entrego bonos del Estado por el equivalente al precio de su terreno. Hoy día no he logrado encontrar, a lo mejor esto es discutible, pero no lo he logrado encontrar una disposición en la propuesta de nueva Constitución que establezca de manera muy clara y definitiva que esto tendría que hacerse vía pago de dinero, ¿no es cierto?, en efectivo, como el requisito en la Constitución de 1980. Entonces, con esto vemos algunas de las modulaciones al primer criterio, que es cómo pueden participar los particulares en relación al derecho de propiedad. Ahora, respecto de la libertad económica, ya ven ustedes que este es un tema amplio, vamos a seguramente tener una segunda sesión sobre constitución económica. Respecto de la libertad económica, hay también un factor muy importante, porque se ha estimado que la libertad económica como libertad de emprender, uno de esos aspectos que tiene es que permite a quien emprende configurar la actividad, la actividad económica de que se trate o particularmente la actividad empresarial. ¿En qué medida cambia esto? Por una parte, la propuesta de nueva Constitución deja abierto a que tanto el contenido como los límites de este derecho a la libertad económica sean determinados por ley. En la medida en que la propia Constitución abre esto, obviamente que habilita un ingreso de la ley mucho más intenso del que podía haber existido, ¿no es cierto?, en una garantía que estableciera un estatuto de la libertad económica. Y en segundo lugar, respecto de la libertad de configuración, quizás la norma más importante, y es que se consagra el derecho de los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, a participar en las decisiones de la empresa. Ahora, lo interesante es que este derecho queda consagrado en la Constitución y no queda consagrado o no queda entregado a la ley la determinación de su contenido. La Constitución garantiza el derecho a participar en las decisiones de la empresa en general y lo único que la Constitución entrega a la ley es el regular los mecanismos a través de los cuales se ejercerá este derecho. Por lo tanto, la ley no podría acotar las decisiones a determinadas decisiones, sino que consagra un derecho general a participar en las decisiones de la empresa. Siendo así, entonces, lo que sí queda claro es que en la configuración de la propuesta, la libertad económica, al menos en esta dimensión, ya no permite la libre configuración de quien desarrolla la actividad económica o empresarial en particular, porque las decisiones que tome van a estar condicionadas por el derecho de un tercero o de los terceros asociados en sindicatos, que son los trabajadores, para incidir o tomar decisiones en la empresa. Entonces, en esta primera parte dedicada a la Constitución económica, quedamos aquí y hemos visto cómo de alguna manera se va matizando esta posibilidad, por una parte ampliando de manera general la posibilidad de participación del Estado y estableciendo una serie de modulaciones o restricciones a la participación de los particulares. Seguimos con la parte 2. Chao.